Muy buenas noches, ¿cómo estáis? ¡Feliz jueves! ¿Habéis visto qué rápido se nos está pasando la semana? Pues más rápido se nos va a pasar el programa de hoy, porque el programa de hoy va a ser bastante movidito, también lleno de información. Sobre todo nos vamos a endulzar, os voy a dar una pista, pero no os voy a decir qué. Nos vamos a endulzar la noche en Lost in Translation, aparte de aprender y practicar nuestro inglés. Por supuesto, seguimos aprendiendo también a través de la UNED, con esos cursos de extensión universitaria que nos ofrecen. También vamos a seguir hablando de historia y de libros, incluso de leyendas. Os va a encantar porque siempre yo creo que tenemos ese lado más desconocido de la historia, que si nos lo cuentan de una forma que nos interese, seguramente nos enganchemos. ¿A vosotros nos pasaba que teníais algún profesor que decís, madre mía, este profesor es que no hay ni tu tía por dónde cogerle? Y sin embargo, hay profesores que a través de la motivación, a través de esas ganas, esa pasión que te transmiten, te encanta aprender esa asignatura. Hoy lo vamos a poder experimentar. Y sí, también tenemos ese lado más solidario con el que comenzamos nuestra entrevista de la noche. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Loli Rodríguez, que es la presidenta de Bierzo Ayuda. Comienzan estas jornadas de cooperación internacional al desarrollo, en las que se va a desarrollar una marcha que tendrá lugar este domingo. El domingo, además, no vamos a tener que madrugar mucho, ¿no? Porque a las 10:30 ya estaremos en la plaza del Ayuntamiento y estamos a tiempo todavía de las inscripciones, porque hay gente todavía muy rezagada, ¿verdad, Loli? Sí. Mañana viernes y sábado. Eso es, buenas noches. Muy buenas noches. Pues sí, todavía a partir del día 7 que se abrieron las inscripciones, es verdad que ya lo ha hecho muchísima gente, vamos alrededor de unas 400 personas, fíjate. Es un número muy importante, esperemos que el tiempo nos acompañe y que todo el mundo pueda acudir allí al final. Y hasta mañana al mediodía, mañana todo el día viernes, sí. Y el sábado hasta el mediodía. Tenemos tiempo de sobra, pero es cierto que no nos podemos despistar. Esto lo hacemos por una buena causa. Además, dentro de estas jornadas participan estas 13 asociaciones, que lo único que pretendemos es que cada uno de nosotros pueda colaborar cada año. Es verdad que va destinado a una asociación determinada y este año va destinada a la vuestra, ¿no? Exactamente, sí. Esto es rotativo. Somos 13 ONGs que colaboramos en cooperación al desarrollo y entonces pues cada año le corresponde hacer esta marcha a una ONG diferente. Ya son 13 ediciones, ¿no? Entonces, sí, se dice bien, 13 años que han pasado en un suspiro, pero sí que se ha ido avanzando, sí que ha ido aumentando el número de personas que participan en esta marcha. Vamos a recordar un poco pues, qué tienen que hacer. Muy fácil, para participar desde la salida de la plaza del Ayuntamiento a las 10:30 y la llegada en el mismo lugar, ¿no? Sí. Tampoco va a ser una marcha muy complicada, eso también hay que comentarlo. No, por supuesto que no, nada complicada. Es una marcha bastante sencilla, son 11 kilómetros por el Monte Pajariel, pero que es accesible prácticamente a todo el mundo, porque además participan muchos niños en esta marcha. Entonces nada, es facilita y lo único que hace falta es que el tiempo nos acompañe al final y nada, y disfrutar del paisaje y de que se hace por una buena causa y disfrutar del día. Y ahora vamos a hablar de esa causa, de ese objetivo que tenéis dentro de vuestra asociación. Pues mira, el objetivo de esta marcha es el recaudar fondos para comprar un concentrador de oxígeno para el hospital, que es muy necesario. Con esto vamos a mejorar allí, vamos a garantizar las intervenciones quirúrgicas y vamos a mejorar la situación existente ahora mismo. Allí además es una zona muy pobre. Es una zona muy pobre. Quile-la-Balanda es una de las 34 aldeas que componen la zona rural de allí. Está al sur de la República Democrática del Congo y nosotros hace 8 años que fuimos a hacernos cargo del hospital, por decirlo de alguna manera, que llevamos colaborando con ellos, nos encontramos con un hospital del que carecía prácticamente de todo, allí la gente no podía hacer uso de él. También es cierto que allí la renta per cápita es de 38 céntimos de euro al mes, con lo cual la gente prácticamente no puede ir ni a comprarse una aspirina. Entonces lo que nosotros hemos conseguido en todo este tiempo es rebajar las tarifas en un 70%, que eso es muy importante. Si antes una cesárea valía 90 euros, pues ahora les cuesta 33. Impresionante, ¿no? Estamos haciendo una comparativa. Fíjate tú, y hablamos de una cesárea que ya no tiene nada que ver el precio de allí con el de aquí. Sí.
Entonces, pues bueno, es muy importante, este concentrador de oxígeno se necesita, es urgente, entonces vamos a ver si tratamos de entre todos poder conseguir el objetivo. ¿Qué supone para vosotros ya en este año, que son 13 años, el poder, pues el preparar una marcha que claro, que cada vez están viniendo más personas, pero también es una forma, es una iniciativa fantástica de crear esa conciencia, ¿no? Sobre todo también con los niños, con los más pequeños, porque también esto reúne a todas las familias. Sí, la verdad es que mira, la marcha en sí, quien la organiza es el Ayuntamiento de Ponferrada, ¿vale? Nosotros colaboramos y participamos, sí, pero la ente real es el Ayuntamiento de Ponferrada. Entonces tenemos a Juan Carlos, que es la persona que se encarga de todo, que es una persona muy cercana, muy de trabajar muy bien con él. Entonces, pues la verdad es que formamos un equipo que nos llevamos todos muy bien, todos trabajamos apoyándonos unos a otros en función de a quien le corresponda, no nos importa. Yo trabajo por un mismo fin, aunque la recaudación vaya para ti, ¿no? Entonces eso es muy importante. Desde luego que sí. Luego me imagino que dentro de estos días que estamos de preparación también habrá algún evento interesante, ¿no? Pues sí, va a haber música, va a haber animación para niños, para mayores, va a haber sorteos de distintos regalos de las firmas comerciales que colaboran con la marcha, y bueno, va a estar animado, ¿eh? La gente que no se preocupe, que si el tiempo no está muy allá, no nos lo vamos a pasar mal. Va a haber una carpa que se va a montar en la plaza del Ayuntamiento, y allí va a haber entretenimiento desde mañana mismo ya hasta el domingo a las 2 de la tarde. De hecho, el que 13 asociaciones estemos en esta carpa estos 2 días y medio, también es con la idea de que todo aquella persona que se acerque por allí, que se pueda interesar de qué hacemos cada uno, cuáles son nuestros objetivos de trabajo. Unos hacemos una cosa, otros hacemos otras, todos con el mismo fin, pero así la gente se puede interesar. ¿Cuál sería tu deseo, Loli, para este año? Este deseo dentro de la asociación, como presidenta. Pues mi deseo sería el poder realizar muchísimas cosas allí que no podemos, por desgracia. Estamos lejos. Se va 1 o 2 veces al año. Dentro de la Junta Directiva hay varios médicos, los cuales se encargan de ir allí para controlar la situación y ver cuáles son las necesidades prioritarias, ¿no?, que existen. Pero para mí una ilusión tremenda sería poder hacer, ya no digo, o sea, todo se hace con dinero, pero bueno, poder disponer de tiempo y de dinero para poder ir allí y hacer mucho más de lo que estamos haciendo ahora mismo, porque es muy necesario. Fíjate, simplemente hace 1 mes y pico, 2 meses, nos dijeron que estaban falleciendo niños a consecuencia del sarampión, algo tan simple que aquí se combate con una vacuna. Por eso yo creo que es necesario, ¿no?, este tipo de actividades, este tipo de marchas, y aún estamos a tiempo de apuntarnos mañana viernes y el sábado. Perdón, una cosa, que este año es online, ha cambiado, ¿vale? Esto lo tienen que hacer a través de www.ponferrada.org, y allí hacen la inscripción, y luego el domingo por la mañana van al stand de la Asociación Bierzo Ayuda, y allí nosotros les daremos entrega del dorsal y entonces harán el pago de la inscripción. Otra cosa que quiero decir es que el Club de Baloncesto Ciudad de Ponferrada nos ha donado 200 entradas para el partido de baloncesto, dije de fútbol o de baloncesto, perdón, baloncesto, vale, 200 entradas para repartir entre las primeras 200 personas que vayan a recoger la inscripción a partir de mañana, ¿vale? Es decir, que están invitados todas aquellas personas que tengan esa entrada para el sábado por la tarde. Eso suena fantástico, Loli. Muy bien, así muy bien, de maravilla. Tenemos ya el plan desde mañana. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, muy amable. Muchísimas gracias, y nosotros vamos a seguir con más contenidos. Y seguimos repartiendo suerte. ¿Por qué? Porque si tú quieres tener un otoño con suerte, la tienes que buscar. Facilísimo. Puedes comprar la lotería de la Administración número 6, las médulas, en el Rosal, juega a diferentes números o compra el número de la 8 Bierzo. Quédate con este número, el 20788, más de 170 billetes, 1.700 décimos. Y ahora sí, vamos con la siguiente entrevista de la noche.
Y continuamos, seguimos ahora también dentro de la historia. Ya sabéis que al principio del programa hemos comentado que la historia tiene esa importancia, pero muchas veces está sesgada. Para ello tenemos la oportunidad de conocer un poquito más sobre lo que pasó dentro de la guerrilla, ¿no? La guerrilla antifranquista. Vamos a hacer ese hueco que se lo hace la UNED a este curso de extensión universitaria. Para ello nos acompaña Sara Real Castelao. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, María. Coordinadora de estos cursos de la UNED, que para mí, de verdad, me parece un lujo que podamos tener la oportunidad de conocer la historia desde otra perspectiva, otro punto de vista, ¿no? Sí, la verdad que bueno, este curso viene promovido y viene dirigido desde el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED, es decir, tenemos todo el soporte académico que se le puede dar a un curso con el gran valor que tiene este departamento dentro de la universidad, y también está apoyado por historiadores de la zona, como es el coordinador del curso, que es Alejandro Rodríguez, para contarnos la guerrilla antifranquista y la resistencia de estos años desde una perspectiva, yo creo que muy novedosa, que es la de la arqueología contemporánea, la de la memoria, que hay gente que, como decir, memoria viva, o sea que hay gente que lo ha vivido y que puede aportar esa historia reciente, y también desde el cine, y además un cine con perspectiva de género, ¿no? Creo que es una lectura nueva de toda esta etapa, que merece la pena para el que esté interesado a nivel académico y para el que esté interesado a nivel social, o porque quiera conocer más de este episodio reciente de nuestra historia. Es cierto, ¿no? Yo creo que antes, cuando comentábamos tras de cámaras, que hay mucha gente que dice que conocemos mucho más la historia de la Segunda Guerra Mundial que la propia guerra civil, que ocurrió realmente, detalles, anécdotas. Es cierto, ¿no? Que precisamente yo creo que la mayoría de la población conoce otras guerras mundiales por la importancia, por supuesto, o otros eventos históricos precisamente por el cine. O sea, tenemos muchísima información de la historia mundial por medio del cine, y sí que a lo mejor ahí hay menor producción en el ámbito de nuestro contexto, ¿no? Entonces, una de las actividades que se va a hacer dentro de este curso, que se da los días 13, 14 y 15, el último día, el día 15, se va a proyectar un documental que se llama Las Silenciadas, en el que además va a estar presente una de las guionistas, y además de hacer esta tarea divulgativa, en la proyección del documental, es un documental que refleja, pues, el papel de la mujer en esta época, en toda la actividad de la guerrilla antifranquista. Yo creo que es de vital importancia conocer nuestra historia, conocer un poquito también las diferentes perspectivas, ¿no? De esa época, la situación, y me parece también algo bastante curioso y necesario que se pueda hacer también desde el punto de vista arqueológico, también cinematográfico, y poniendo en valor ese trabajo de las mujeres, que muchas veces ha estado no ni siquiera en un segundo plano, en ningún plano. En ningún plano, sí, la verdad que se habla, o sea, yo creo que sí que tenemos todos en mente, ya sea por libros divulgativos, ya sea por cine, y empezamos a tener cada vez más actividades y libros académicos que reflejan esta época reciente, pero sí que es verdad que el papel de la mujer, como en otras muchas situaciones, en este caso está invisibilizado, y muchas veces se piensa, o yo he estado en foros en los que se comenta que había mujeres en la guerrilla antifranquista y en la resistencia, y la gente ves las caras de contraste, de decir, bueno, pues no me lo esperaba, ¿no? O me choca mucho que haya mujeres dentro de estos grupos. Entonces yo creo que el título del documental lo dice todo, con Las Silenciadas, y sí que es un papel que hay que reconocer y hay que visibilizar. Por supuesto que sí. Luego también vamos a hablar del papel de otros guerrilleros que normalmente pensamos que existían 4 personajes que todo el mundo ha conocido, pero el resto, y sobre todo de esta zona, ¿a quién conocíamos? Pues también es un lado muy desconocido y un lado muy interesante, es apasionante el poder saber un poco más. Sí, ¿no? Y yo creo que además es que viene bien, pasa con muchos eventos que todavía hay gente que no es que los haya vivido directamente, sino que tiene esa memoria activa, que la memoria tampoco es tan fiel y tan digna, a base de contarla. Muchas veces se modifica. Entonces, yo creo que todos tenemos de historias, incluso de nuestro entorno familiar, ideas que puede que luego no se contrasten en los datos recogidos en la historia y en lo que los historiadores y los arqueólogos realmente luego pueden reflejar. Y hay que ir contrastando, porque al final la historia, como cualquier disciplina, tiene sus métodos científicos de contraste, hay que ir contrastando con los datos que se van encontrando e ir evidenciando, ¿no? Esa historia reciente que a veces nos cuesta mucho más que otras épocas pasadas.
la oportunidad es que se haga con unos ponentes de calidad tan importantes. Tenemos el lujo de que esto se pueda hacer aquí en la UNED, en una zona en la que sí que hay mucho reflejo de guerrilla antifranquista y de resistencia, en el que hay proyectos ahora mismo activos en los que están saliendo datos muy importantes y que se van a visibilizar en el curso. Yo creo que es toda una oportunidad para conocer esta etapa de la historia y para conocer más de nuestra comarca y de esta zona, de esta época reciente. Claro, gracias a la memoria de nuestras, bueno, de generaciones que realmente tampoco están tan lejos, pero es cierto que sí que podemos contar con, tener suerte incluso para poder contar algunos testimonios de gente que todavía conserva, ¿no?, esa lucidez para poder hablar sobre ello. Pero lo importante también es visibilizarlo a modo de un curso en el que también te va a poder ofrecer créditos y hacer un análisis un poquito más introspectivo de esa historia que nos han contado, pero que no nos la han contado al 100%. Claro, yo creo que la parte positiva de estos cursos, primero, que en estos cursos podemos dar temáticas mucho más específicas y como la organización de estos cursos es más ágil que, digamos, un programa académico que tiene que pasar por muchos filtros, podemos ofertar temas muy específicos y mucho más novedosos como el que estamos ofertando aquí, no tanto por el tema. Me explico, no es que la guerrilla antifranquista sea un tema novedoso, sino lo que es novedoso es la perspectiva desde la que se va a tratar. Es decir, que no se entienda el punto de vista, claro, el punto de vista desde el que se va a tratar, por ejemplo, la arqueología contemporánea o todo el papel de las mujeres en esta época es algo bastante novedoso, y ahí es donde sí que creo que los cursos de extensión pueden aportar esa nueva perspectiva, y pueden aportarlo mediante créditos, porque el curso tiene un crédito. Y para nuestros estudiantes de grado, ahí dentro del currículum pueden aportar 6 créditos mediante este sistema, con lo cual, bueno, pueden ir mejorando su currículum y consiguiendo esos 240 créditos que se necesitan para el grado también mediante estas actividades. O sea que es una doble función cultural y a la vez de extensión también, por el tema de que pueden aportar los créditos. Así que yo animaría a que todo aquel, por supuesto, estudiantes y profesores y toda aquella persona interesada, acuda a la UNED, llame, se apunte en la página, porque además lo pueden ver presencial, que yo siempre digo que ese valor es inigualable, pero para el que no pueda, online desde su casa en directo y también en diferido. Es decir, luego posteriormente si se inscriben le mandamos las grabaciones. No hay excusas. No hay excusa, además yo creo que es una ventaja grandísima el poder encontrar incluso si a lo largo de la semana por trabajo o por falta de tiempo justo a lo mejor el fin de semana pueden disfrutarlo mucho más, pueden empaparse un poco de toda esta historia contada desde una perspectiva única, diferente, y yo creo que también es un regalo el poder contar con esos grandes profesionales que por primera vez se juntan entre ellos, y también el punto de vista cinematográfico con la guionista, ¿no? Claro. Y luego que al alumno le queda esa grabación, es decir, quien esté estudiando este tema, quien esté profundizando en este tema, bueno, pues no solo el libro es un material de estudio, sino que luego las grabaciones audiovisuales quedan para el alumno y las puede ver las veces que quiera. Por supuesto que sí. Sara, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a recordar, todavía estáis a tiempo, porque es 13, 14 y 15 de noviembre. ¿Cómo pueden inscribirse? Pues muy fácil, a través de la UNED. Buscan en la página de extensión uned.es, buscando la localización del centro de Ponferrada, en el 987 41 5809, sin problema les informamos, o acudiendo presencialmente al centro. También lo estamos difundiendo en nuestras redes de Facebook, Twitter, o sea que yo creo que quien lo busque lo encuentra el curso. Desde luego que sí. Muchísimas gracias, Sara, y nosotros vamos a seguir, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos en menos de 5 minutos. Hasta ahora. Y después de esta hora de pausa continuamos, vamos a hablar de historia, que nos viene muy bien, sobre todo situarnos en el tiempo, conocerla también de una forma didáctica, divertida y también intensa, ¿no? Porque vamos a poder conocer un poco todos los acontecimientos a través de las leyendas y a través de anécdotas que jamás nos han contado o a lo mejor hemos escuchado. Para ello nos acompaña Juan Salvador Chico. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Tengo que decir profesor, escritor e historiador. Creo que tenemos mucha suerte hoy para hablar de algo que nos apasiona y es la historia, pero realmente nos han contado cómo ha ocurrido la historia gracias a la literatura, las leyendas. Es verdad que se ha ido fraguando una historia que muchas veces a través del boca a boca
se ha distorsionado un poco, pero viene muy bien recordar que mañana tenemos una presentación que nadie se puede perder a las 7:30, ¿verdad? Sí. En la Biblioteca Pública de Ponferrada, donde vamos a tener esta presentación de este libro, Leyendas de los Reinos de la Meseta Norte. Creo que es un libro muy completo y ahora vamos a hablar de él y de hecho vamos a contar una leyenda. ¿Por qué nos gustan tanto las leyendas, profesor? Bueno, las leyendas forman parte de nuestro bagaje cultural y de nuestras bases, nuestro proceso del cual participamos a lo largo de generaciones, ¿no? Es la repetición de conceptos básicos, de mitos, de prohibiciones, de alabanzas, de personajes importantes que han ido construyendo el elenco, que en el caso de la meseta pues podríamos hablar casi de 3000 años, aunque yo me haya centrado en los últimos 22 siglos, pero realmente los últimos 3000 años acumulan todos los procesos en transformaciones, ¿no? Y es un poco a partir de esas bases culturales lo que he ido planteando en mis 13 relatos, ¿no? Fundamentalmente el recorrido de la Edad Antigua, en el mundo celtibérico, sí. El mundo luego del periodo medieval, con 2 relatos, el periodo moderno y luego el periodo contemporáneo, muy diverso, creando una serie de personajes que tal vez se puedan terminar convirtiendo en leyenda. Algunos ya son medio leyenda, como el tío Juanillo, sí. Pero otros terminarán convirtiéndose en leyenda, como es el tema de Ellos, que es un matrimonio que vivió en León, pero eran de la montaña leonesa, que murieron hace un par de años ya, viejines, y sin embargo han creado un mito, incluso han salido algo en la prensa, y he construido con ellos el último relato. Es una despedida casi de este mundo que se nos va, que hablan de la España vaciada. Entonces sí. Todos los relatos tienen, porque hacen un guiño, aunque sean periodos históricos, hacen un guiño al presente, entonces hay una interrelación a partir de objetos o de personajes, vamos creando unos arquetipos, ¿no? Tenemos una identidad en la meseta norte, a pesar de las diferencias luego de la historia medieval y de los territorios y del nacionalismo decimonónico del siglo XX, con esas diferencias provinciales, pero realmente tenemos un paisaje muy homogéneo, mucho más homogéneo de lo que nos parece, y sobre todo nos identificamos mucho más cuando salimos fuera. Cuando salimos fuera oímos hablar a una persona y rápidamente le preguntas de dónde eres, entonces ya nos sentimos como hermanos. Cuanto más lejos estás, es decir, yo que acabo de venir de pasar por el aeropuerto de Dubái, del aeropuerto de Seúl y de los aeropuertos de Asia, de Hong Kong, etcétera, pues entonces cuando oyes a alguien hablar español rápidamente le preguntas ¿tú de dónde eres? Y tal, ¿no? Pues de una señora hispana que ahí en Camboya y tal, estaba de buenas a primeras hablando con mi mujer y tal, dice, hoy por fin, después de 2 semanas, oigo hablar español, ¿no? Entonces, ¡qué alegría! Bueno, claro. Es decir, entonces sí, nos sentimos, es decir, he ido un poco de lado, pero nos sentimos mucho más identificados, porque en el fondo las tradiciones son muy parecidas. Y estamos muy arraigados, ¿no? Estamos en realidad arraigados a la historia. Sí, claro, exactamente. Lo que pasa que, claro, nos lo han contado de una forma para los jóvenes tan aburrida que llega un momento en el que aquí, con este libro, vamos a tener esa vuelta de tuerca que realmente nos va a atrapar. Sí, bueno, con este libro realmente lo que yo planteo, es decir, fue un proceso, voy a contar un poco cómo se fermentó de esa manera, ¿no? Es decir, y de hecho luego hablaré del relato inicial que yo empecé. Es decir, esto llegó un momento en que yo terminé mi proyecto de tesis doctoral, entonces retomé mi vocación, mi segunda vocación, que es la de escribir. Entonces, a partir de mi estancia en Andalucía, en el año 2005-2006, entonces ahí empecé otra vez a redactar, ¿no? Entonces ahí, con las reflexiones que yo hacía en clase, a partir de lo que yo explicaba a los alumnos, yo después reflexionaba sobre estos personajes, realmente cómo serían, cómo interpretaría y explicaría la vida cotidiana a los alumnos, realmente esos personajes, aparte de los arquetipos y las figuraciones de grandes guerreros o personajes históricos o decisiones políticas, debajo está el día a día de las personas. Exacto. Y está abajo el día a día de los pueblos, ¿me entiendes? Vale. Entonces, a lo largo de estos años, claro, porque fíjate, tú has ahondado mucho prácticamente antes de la prehistoria, que es la época preferida por los grandes soñadores, que luego también vamos a tener que desmitificar mucho, porque claro, la gente tiende a pensar que la prehistoria era una época súper romántica y muy idealizada, claro, también venía de las suyas. Pero también la época romano-vaceo, esa época también es una época un poco desconocida, pero muy bonita, ¿no? Tiene leyendas espectaculares. Sí, la época vacea, todo el periodo Astur
Adeba-Cobaceo, que para la meseta norte, o lo que es la presencia romana, hay durante el siglo II, a partir, por ejemplo, de Numancia, la caída de Numancia, y la presencia en Tropel de la presencia romana, lo que hace es una conmoción sobre las tribus. Entonces, lo que se da es una situación de enfrentamiento y de tensión muy fuerte que nos da a la vez. Es decir, yo lo he intentado proyectar en tres relatos. Uno, la canica, que luego tiene otro planteamiento. La canica es un objeto que va y viene y nos une en el tiempo. El segundo, el trisquel, que es para identificar la esencia fundamental de las tribus, es decir, o de los pueblos, que tenían sus santuarios comarcales, que esos santuarios comarcales vienen de las diosas y de los dioses prerromanos, pasan a los dioses romanos y pasan luego a las vírgenes cristianas. Entonces, la Virgen de la Encina, la Virgen del Camino, la Virgen de la Vega, la de Lenar, la del Olmar, etcétera, al final son los santuarios que llevan casi 3000 años en los cuales se han ido juntando las gentes de la comarca, y es donde se ha intercambiado tanto los genes, porque era cuando buscaban la pareja, en torno a esas romerías la gente de la comarca buscaba a su pareja, y no se han movido durante cientos de años, y entonces a partir de ahí han hecho los rituales, y son rituales muy parecidos, el ritual de los pendones, el ritual de las carrozas, donde a los niños pequeños se les ofrece. Estos ritos paganos que muchas veces con el paso del tiempo se han cristianizado, se han transformado en religiosos, también con el único objetivo de poder, sobre todo, hacer algo didáctico siempre para ellos. Siempre fueron religiosos y era un elemento de cohesión, ¿no? Entonces eso es lo que yo, en el caso del trisquel, por ejemplo, a partir de un ritual de fertilidad, pues planteo lo que fue un ritual en el siglo I y II, que eran las romerías, etcétera, la procesión por los campos del cereal o de los campos que fuese o del ganado, y lo mismo que sucede actualmente, la gente va a la romería, normalmente había unas procesiones. Un evento social. Exactamente, un acto social. Tenemos menos de 2 minutos, ya fíjate que nos ponemos a hablar, se nos pasa el tiempo volando, esto es increíble. ¿Quieres que cuente la leyenda de...? Bien. Sí, cuéntanos esa leyenda. Hay un personaje histórico muy maltratado que es el de la reina Juana, la Juana I de Castilla. Entonces, este fue el primer relato que yo empecé a escribir en el 2005-2006 en Andalucía, y lo escribí. No voy a contar prácticamente de qué va, la gente que lo lea, que es muy bonito, es como una matrioshka, es una muñeca dentro de otra muñeca dentro de otra muñeca, hablando de este personaje que tiene muchas variantes y últimamente se le ha recuperado mucho en textos históricos como un personaje más importante de lo que parece, y entonces voy a contar cómo empecé a escribirlo. Entonces empecé a escribirlo en el puerto de Santa María, en una zona, en un camino que se llama el Camino de los Enamorados, en un pinar, y hacia la playa de la Puntilla. Con la luz del sol, allí, de buenas a primeras, estaba yo explicando historia en ese momento, los Reyes Católicos, Juana, y empecé a pensar en Juana la loca, ¿no? Juana la loca, que no estaba tan loca, es decir, que tenía problemas psicológicos, psiquiátricos, y es un personaje muy maltratado, muy manipulado, muy utilizado. Históricamente no tenía que haber sido nunca reina, porque era la quinta en sucesión o la sexta. Entonces realmente yo empecé a pensar y a reflexionar y creé un cuentecito que me emocionó allí entre los pinares, la luz y tal, en el Camino de los Enamorados, muy bucólico, ¿no? Claro. Muy bucólico, total. Entonces empecé a construir un relato que fue el primero de la serie, que fueron encadenando y crearon este primer libro. Que lo tienen que leer. Que lo tienen que leer, por supuesto, claro, porque además hay una parte literaria muy interesante y sobre todo es decir, está planteado como si fuese una prosa poética y un relato con mucha más profundidad histórica de lo que parece. Son relatos históricos con un punto de realismo fantástico. Pues yo creo que es un aliciente más para poder disfrutar y leer este libro, que mañana tendrá lugar esa presentación en la Biblioteca Pública de Ponferrada a las 7:30 de la tarde. Quedaros con el título porque va a dar mucho que hablar y a mí sí que me gustaría ir desgranándolo a lo largo de los diferentes meses, porque yo creo que hay que hacerle ese guiño particular a la historia, acercar a la historia a los jóvenes, pero también a nosotros, que también somos grandes desconocedores, ¿no?, de lo que ha acontecido a lo largo de estos años. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias, un verdadero placer. Y nosotros continuamos con más contenidos, nos vamos a Lost in Translation. Welcome to Lost in Translation, bienvenidos y además muy bienvenidos porque fijaros quién ha venido, tenemos una nueva invitada y lo que tenemos sobre la mesa, me encanta, I'm melting. Yeah, well, we have two things, we have my mom. Yes. My mom is here, mi madre está aquí desde Minnesota, so my mom's here from Minnesota.
And we also have a special treat that we eat regularly in Minnesota in the fall. Entonces tenemos algo especial, algo dulce que comemos a menudo en otoño. Entonces queremos compartir y decir un poco lo que hacemos. Un pequeño festín, Yes, a little let's feast. introduce Sí. her. Let's get introduce her to our program. Sure. We are very pleased you to be here. We are going to enjoy. We are going to sweeten our life today. That's right. So At least tonight. Yeah. So I Nos call vamos a endulzar la noche hoy. I call her mom, but everyone else calls her Cynthia. Cynthia. Entonces, Cynthia. So, pero para mí es madre. Mami. 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 Here in Spain, Mami. Yes. Johnny and Seth, are you ready for a new, I don't know if reto or... Johnny is a bit afraid. Well, I don't can you know smell why. this? I'm a little You bit of wanna a, smell? no, thank you. Last time I got it up my nose. La última vez me pringaste, así La que... última vez se pringó. Fíjate cómo ha aprendido bien Sí. la palabra, ¿eh? Pues esa vez es caliente, entonces va a ser diferente. It's going to be very sticky, but Yeah. very cool. What do we have on the table, guys? ¿Qué tenemos sobre la mesa? Well, we have carameled apples. Carameled apples, entonces tenemos manzanas. Manzanas caramelizadas. Ujú. Yes. Y tenemos diferentes, we have different toppings. Great. How This do you is say important. toppings? ¿Cómo dirías? Toppings. Ingredientes. Los Ingredientes para echar sí. encima o Sí, poner encima. claro, porque una cosa son los ingredientes y otra cosa es que ya en España hemos acuñado el topping. Cuando vas a pedirte un helado, dices el topping es como con qué lo vas a completar, ¿no? Yeah. Entonces esto es mi paraíso. This is my paradise. So Totally. I have a question for my Yes. mom, or for all of you. When was the first time you remember having a carameled apple? And how was it? Was it honest? How did you eat it? ¿Cuándo fue la primera vez que comiste un carameled apple, una manzana caramelizada? Can you remember? I think it was when I was in first grade, Primer grado. and they would have big sticks, and they were stuck in a whole apple like this, and then dipped in caramel, sometimes a whole apple, and sometimes only half. En el primer grado, donde comiste de un palo. En el Con un medio palo del- más grande, además era más grande, ¿no? Y al principio era o la manzana entera, all caramel with the whole apple, or only the half. Yes. What is healthier? But tonight we are not to be very healthy, but we are going to be very funny. This So- is not about being healthy or slim like me. Oh, pobre delgado como Johnny. Johnny. Pobre Johnny. Todos sabemos Oh. que quizás debes sentarte y... Vale, Yes, bueno, what? porque es una Aguanto. tentación I'll para hold ti. It's a temptation It's a for you. temptation. You can just watch. It's I'll not a just problem. watch. What types of toppings have you had on carameled apples? I think the only topping that I have had is actual caramel. And I just Really? remember it being very hard and trying to bite through it. El Muy único duro. topping que recuerdo yo only. era solo el caramelo y que era muy duro para intentar morder. He's been deprived. Vamos a ayudarle un poco. Un Yes. poco deprimido. Yes, we are funnier, you know, just because we have different kind of toppings, and now we have to choose what's our favorite. We know what's our favorite topping, but let's see. So here's how we do it. Eso es como Yes. hacemos. No vamos a Vamos a ver. hacerlo como una manzana incompleta. Seth, Oh no. no, you're a little bit of a crab apple sometimes. Ah. Que a veces eres una persona amarga. Yeah. Y te he traído algo especial. I brought something special for you. Oh my God! No. I have brought you Oh, a crab apple. Oh, gracias. Wow. It's fitting for you. Yeah, This las is a manza- crab apple. ¿Cómo crab se apple. llama en español? I don't know. Porque son muy Amargos. amargas. Entonces, Como vamos- tú. Gracias. Vamos a poner un poco de caramelo encima. Yes. Y You're going to try it. Oh my God. Oh, I he's don't know doing how it. good it's going to be. no es muy rico. Well done. Gracias. Okay. Very Vengeance. good. This is Yes. vengeance. Yes. Esto es Now you have to venganza. give the hands, your hands. Yeah. Okay. Muy bien. How you say? ¿Cómo decís We're at daros las peace. manos? We're at We're at peace. peace. You make Hemos peace. hecho las paces. Yes, han hecho las paces ya después de esa venganza, but the revenge could be It's continued. sweet. Yes, It is sweet. sweet for me. Me has dado, Venganza es dulce. Nothing me has better dado than algo this. amargo, pero yo te voy a dar algo Oh, dulce. gracias. So I'm going to give you Oh. something sweet. This But- is loving your enemies. Amando a tus enemigos. Loving your enemies. So, what we'll do, that was horrible. Okay. Vamos a poner aquí y después Very good. vamos a poner en diferentes toppings.
Vale. Para mostrar, podrías decir Sí. qué tenemos. These are M&Ms or Lacasitos. lacasitos, no? Very good. And then you have peanuts Sí, or cacahuetes. cacahuetes, Yeah. Oreos, Oreos. Oreos, Sí, no, tal no cual. Oreos, Oreos, No, Oreos. Oreos, and this is Heath, Candy bar. which Yes. is like hard caramel, like crunchy, es crujiente, Sí, es- casi como el caramelo, pero crujiente. Candy bar is like como cuando coges una barrita de caramelo y piensas en el paraíso, lo mismo. The Pues- same. Para empezar, tienes que poner un poco de esto encima y después puedes poner en Ok. todos o en partes. Let's Entonces, give it a go. Ok. Vamos a probar aquí. tienes que hacerlo tú. Ok. So you have to put Vamos a your own decir in. que esto puede ser un reto. ¿Cómo decimos esto es un reto? Challenge. This is a challenge. So, So first, the caramel. Now it's sticky. Ok. ahora tienes que tener cuidado porque puede ser caliente porque ya está caliente aquí. Y no- You and heat you don't want to need more burn caramel. the roof of your mouth. Cynthia says, oh, you need more caramel, just because then my teeth are going to be very sticky and I'm going Yeah. to talk and I'm going to look like crazy. We'll let Cynthia Okay. talk. No, yes, go Now it's for your it. turn. Yes. Yes. That's the best one. I want to be with a bit Oreos. Yes. Oh my God. Then, are you sure I'm going to be able to talk? No. Estoy diciendo que después de esto, ¿tú crees que voy a poder hablar? Okay, let's see. Si esperas, es muy duro, entonces es difícil, como yo le di. Y puedes perder dientes. No queremos eso. So you don't want to lose a tooth. Good. Delicious. Que no me graben muy cerca. So He was very good. now what you can do is you can say, what flavors do you like the best? If you use something salty, si pones algo un poco salado, ya tiene diferente sabor, porque tienes dulce y salado, pero puedes hacer dulce con chocolate. Or different textures to it, Crunchy. diferentes texturas, crujiente, crunchy, or smooth, maybe like a peanut, como un cacahuete. You're doing great. It's like, I don't know how you're able to talk. I'm not. It's stuck. I probably have it in my beard. Tengo Lo tengo en la dulce, barba. Sí. But you can put caramel on it and then drizzle chocolate I'm going on to it take too. Ah, ya. Entonces también puedes echar esto encima y después poner un poco de chocolate encima también. Entonces puedes preparar algo para mostrar. Eso es interesante porque tienes algo frío, manzana, y algo caliente. So you have cold, frío, and hot, caliente. Entonces es como una fiesta en tu boca. And since we're talking Totally. about apples today, we have a few expressions or idioms. Before we have a special guest, tenemos una invitada especial para decirnos cuál es su preferido. Elena! Ven aquí y tú vas a decirnos cuál prefieres tú y después vamos Hi, a Missy. hablar con las expresiones. Entonces, what's your favorite topping? Todos. Mine as well. Yeah. What is? What do you like? Oreos or peanuts or chocolate? Leave it to grandma to get yeah. extra sugar. Grandma. Yeah, Como grandma. abuela ya quiere darte. Which one? Demasiado azúcar. Which one? Elena, which one? Esto y eso. Oh, Tres. Entonces, con tres está suficiente. Y cuando estamos hablando de expresiones, when we're talking about the expressions, you get to eat this. Puedes comer Yeah. esto, pero no quieres comer antes de dormir porque but what happened duermes. to her What when happened to she you? ate one yesterday? what happened after you ate part of a caramel apple yesterday? What happened to your tooth? ¿Qué le pasa a tus dientes? El ratoncito Pérez ya viene porque tenemos un diente un poco flojo. ¿Qué yeah. puede pasar? Porque a Elena se le va a caer el diente de un momento a otro. Yeah. Entonces, el ratoncito Pérez está a punto de llegar. O the fairy teeth. So if you want to call the ratoncito Pérez, you eat a caramel apple because he'll Yeah. come quickly. Yeah. Él, Sí. si quieres llamar a él, Está a puntito de llegar para Elena. Pues tenemos expresiones. El primero es más una, bueno, es una expresión, or a proverb, un proverbio, diríamos. An apple a day keeps the doctor Oh, yeah. away. Un dicho. Eso es lo que dice un mi dicho. compañero de informativos, Miguel Ángel. Dice que una manzana al día, así está Aleja. sí, el doctor. Yeah. Y si Una echas- manzana al día es salud. y Yeah. si tienes toppings como así, no solamente el doctor, pero también
¿El dentista? El No, el dentista, dentista yeah. no, esto lo acerca. This Esto brings the acerca del dentist mismo. closer. So an apple a day keeps the dentist away. Yeah. And the The doctor away. doctor. The doctor away. The Never doctors. mind. The doctor. All of our expressions have to do with apple. With apple. Okay? So the next one is, as Nunca pensé que American... una manzana pudiera ser tan divertida. Me Yeah, encanta. we're having fun. You rock, guys. So, Good. as American, as apple pie. Oh, As American, as apple pie is something that is very American, like Ford. Algo que es muy, muy norteamericano, muy de Estados Unidos, sería como la marca de un coche, Ford, Chevrolet. Ok. De aquí, como tan berciano como botillo. Eso es. great, very good. As American, porque apple pie Es muy. Es muy, Muy muy americano. americano. Eso es. So, Apple pie. how do you like your apple pie? Do you like it with, what is it, apple pie A without la the... mode is with ice cream. Okay. Wow. Yeah, with ice cream. Warm, Vanilla. warm, Warm, warm apple calentito. pie. Warm apple pie. La tarta de manzana es kind of tarta de manzana, apple pie, Yeah. calentita, con un poquito de helado. My God, you are the temptation Yeah. in Yeah. person. Come on. Or you can say, you're the apple of my eye. So I can say that, you're the apple of my eye. Oh, Is he your favorite son? I'm the favorite middle child. He's the favorite Soy el middle favorito en el child. medio, porque hay 5 de El nosotros, favor- 5 hermanos. el favorito del medio. Yeah. Claro, como ¿Qué diría mi significa padre. el olvidado? Which means the forgotten one. Oh my God. Mom, you have to say something. Yeah, no. He's not forgotten. Yeah. No. Porque ella, Sometimes we would like to. a veces querían olvidarme. Ya. Ahora entiendo. Mira, pero ellos están aquí, entonces muestra que Por eso no te viniste me a han España. olvidado. Yeah. Sí. So Y they're ellos han venido. here, so it means they didn't forget you. But Thank you. when you compare to your other brothers, it's like comparing apples to oranges. Oh, Yes. very good. Oh, very good. Apples to oranges. Es muy distinto, digamos, él que sus hermanos. No lo sé, me lo invento. Pero algo que Es no como es similar. comparar. Eso es, cuando estás comparando algo y mostrando que son muy distintos, similar una manzana que una naranja. No tienen Ajá. nada que ver. Claro, estás Y el comparando. sabor es- de estos dos. Ah, there you go. Comparing apples to Yeah, oranges. no son Has iguales. nothing to do. No. Yeah. I hope you enjoyed No. that. Yeah, muchas gracias. Me ha cambiado la Thank cara solamente al probar ya algo dulce. Es como que te da ese subidón de azúcar, así que no vamos a poder parar el magazine, vamos a tener que continuarlo más. A lo mejor a mis compañeros esto no les gusta tanto, porque van a querer probar un poquito. Sí, hemos traído un poco más para todos tener una fiesta aquí. Eso, después vamos a hacer el after party. Yeah. Yes. Well, I want to put you on the spot. Okay. So in your home, who was the rotten apple? Oh, En tu hogar, The rotten ¿quién apple. era la manzana podrida que estropeó todo el barril? The rotten apple. The rotten Spoiled the apple. barrel, the whole barrel. Manzana podrida. Who tattled on somebody else. Ah. Yeah. So it looked like somebody else did it, and then they got in trouble. Okay. No vamos a decir nombres Yeah. ahora mismo. El que Una hablaba clase- mal We're not del getting otro. trouble. No vamos a decir el nombre, pero fue un hermano mío. Sí, y por ejemplo, de un grupo, tú puedes decir, o estás en el trabajo de un grupo, tú puedes decir, oh, he was the rotten apple. Yeah. Ok. El que estropea todo. Solo hace falta uno y lo estropea todo. Y puedes Ok. decir algo similar, pero el opuesto, que she was the sweet one. Como tenemos Ah. algo dulce, ella fue la dulcera, ¿cómo se llama? La más dulce, ¿no? La más Ella- dulce. Entonces, The the sweeter. opposite. Dulce, opposite. sí, and rotten. Ok, I know who's the rotten apple, but I'm not going to talk about that Ah, tonight. careful, careful. No voy a decirlo, ¿vale? Pero ya lo sabemos. You better clarify that with your sister. Tienes que clarificar con tu hermana. Yes, I'm sure my sister, will like to come here. She will be a bit jealous, just because she really loves these things. She's very sweet tooth. A sweet tooth, very this sweet. is Tooth, where- claro, es muy Sweet. golosa. Sweet tooth significa ser golosa. And this is where you could brag to your sister and say, Yeah. how about them apples? Es otra expresión que Ah. tenemos. How about them apples? Que es How como, about them ¿qué piensas apples? de esto? Ok. Es como jactarte y enorgullecerte. piensas de esto? ¿Tu hermana cómo se llama? Laura, Laura, how about them apples? how about them ¿Eh? apples? ¿Ves Me lo que estoy gusta. haciendo? ¿Ves lo que me ha salido tan bien aquí con Ah. este festín? How about them apples? Yes. Y muestra
que tiene, pero lo que podemos ver es que tú y tu hermana les gusta la misma cosa. Podríamos decir que tus padres viene de tus padres. So we'd say the apple doesn't fall far from the tree. Okay, I understand The now. apple doesn't fall far from the Claro, tree. La la manzana no cae demasiado lejos del árbol. Eso significa que de tal palo, tal astilla. Eso es. ¿No? Más o Entonces, menos. Tú y tu hermana Sí. iguales como de tus padres. Claro, si a mi tal. padre le gusta el escalestri muchísimo, a mi hermana y a mí también, porque a mi padre le Ahí gusta está. mucho. Entonces, y temas así muy relacionados, efectivamente. My dad is very, very sweet tooth, Yeah. and he prepares as well apple pie. Ah, so, muy bien. Very good. with a Quizás bit es of americano. Oh, Oh, who knows? Maybe. Who knows? Maybe. Digo que a mi padre también, esto viene de familia, porque a mi padre le gusta muchísimo el dulce y prepara unos dulces espectaculares. Y también hace apple pie. Así que Yep. un día hacemos apple pie party. Okay, Very good. apple pie party. Now, if we went too long, si nos extendemos en este episodio, diríamos a lo mejor, we're going to upset the apple cart. Oh, no. Vamos a tirar la carretilla de manzanas. Es Entonces, decir, todos ya están en todos algo lados. mal ha sucedido. Si nos excedemos, vamos demasiado largo, a lo mejor tu jefe nos dice, hey, hay que acortar esto. And we don't want to upset No. the apple cart. No, No. queremos tirar la carretilla de, De manzanas. de manzanas. No, queremos alargar la fiesta después de grabar. Es algo similar de rock the boat. Ah, rock the boat. Rock the boat, que cuando estás haciendo algo y todos los demás, quieto, quieto, no queremos meternos en esto. En camisas de 11 varas. Ahí está. Oh, yeah. Camisas Great. de ¿Os acordáis la semana pasada, camisas de 11 varas? También tengo que decir que el origen, uno de los orígenes también viene de Salamanca. De Ah, Salamanca. ¿Cómo os quedáis? Very good. I have a how do you trivia like that? question. Oh, yeah. Trivia question. Yeah. Do you know what city in the United States is called the Big Apple? ¡Wow! Entonces, Es tenemos una una- pregunta del trivial. ¿Tú sabes qué ciudad. ciudad de Estados Unidos se llama Big Apple? The Big La Apple. gran manzana. Do you have a guess? Can I have ¿puedo utilizar Phone a friend. Oh, no, tienes tres Elena. opciones. Hay tres opciones. sí. Entonces, Nueva York, Chicago, Chicago. o Los Ángeles. So pick one of those. Okay. Who? It's the one that has two words. It's like Nueva New York. York. 3 words. Chicago o Los Ángeles, Los Ángeles. New York City. New York City. City. La gran manzana. Oh, Yeah. es verdad, The Big claro. Apple. La gran manzana. La Solo gran hace falta manzana. traducirlo. Claro. The Big Apple. Very soon New York is waiting for me. Yes. Yeah, there you go. La gran manzana. Now, should we review? To Yes, see what we've let's And make then a we'll give a review. quote. Vamos Yeah. a revisar un poquito todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Vamos allá. You want to read it? An apple a day keeps the doctor away. An apple. An American as apple pie. The apple of my eye. Comparing apples to oranges. One rotten apple spoils the whole barrel. How about them apples? Or how do you like them apples? The apple doesn't fall far from the tree. Upset the apple cart. Muy Great. bien. De Minnesota a El Vierno. Alberto. There you eh. go. Good. That's so cool. You must stay here like 3 months more. You know? Quedarse y- Like- She has more grandchildren. Hay más. Sí, se tiene que repartir porque tiene más nietos, ¿no? Eso es. But it's Pero so cool. nosotros estamos trabajando tan duros que ellos quieren regresar. So we're working so hard that they want to go. Claro, están deseando, ¿verdad? Yeah. Sí. Ahora tenemos un quote que al principio vas a decir, ¿esto qué tiene que ver con manzanas? Tienes que esperar hasta el final. Es Okay. algo especial. Here's our So quote. I must be patient. Yeah, here's our quote, and let's see if you can figure out why it has to do with apples, right? Okay, go for that. If today were the last of your life, would you do what you were going to do today? Steve Jobs. Can I tell you something now? yeah. Okay, I know why it's related with an apple. Why? Like if today were the last of your life, would you do what you were going to do today? Is because Steve Jobs There you go. was working in Apple. That's right. So that's That's right. right, the founder of Macintosh or Mac. Right. Esto tiene mucho que ver con la manzana porque Steve Jobs trabajaba en Apple. Entonces es Sí. un acertijo. ¿Cómo lo decimos en inglés? That is tricky. maybe not a riddle, but a
A tricky Trivia. sentence. A trivia. Trivia. Yeah. There Okay, you go. great. Entonces, traducido al español es... Si hoy fuese el último día de tu vida, ¿harías lo que ibas a hacer hoy? Yeah. Right now, yes. Ajá, ya, comiendo manzana. Ahora mismo, Definitely. sí. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿harías lo que estarías haciendo hoy? Yo creo que sí. Sí, Yes, muy this bien. is welcome So- to the party. So why don't we just end the episode eating some more Yeah. Yeah. caramel Vamos a apple? terminar Okay, Comiendo we're going- más. comiendo más. Okay, Ve, I'm going to... Necesitas más, mira. I need more caramel. Sí. Look, Pour look, it look. on hers. Oh my Y God. podemos Vamos echar a un ir poco más. despidiendo nuestro programa de la mejor forma. Como habéis visto, nos hemos endulzado un poquito. También lo podéis hacer vosotros, podéis probar diferentes toppings. Y fijaros, ¿cuál es vuestro preferido? Tenéis que hacerlo, o que mejor que nos los traigan para, Sí, ya, para hablar. probar, para Claro decir, que sí. me guste. Okay, now let's cheers. Ah, sí. Let's cheers. Chin, Ok, chin, yeah. chin chin, here in Spain. Un brindis por vosotros y espero que hayáis cogido unas cuantas ideas para poder hacerlo el fin de semana con la familia, con los amigos o vosotros mismos. ¿Tenéis cualquier tipo de duda? Pues facilísimo que nos escribáis a través de nuestras redes sociales, bien a nuestro correo electrónico o a través de nuestro Twitter o nuestro Facebook. ¿Habéis visto qué rápido esto es por sobredosis de azúcar? How can you say it? Sugar high. Sugar high or overdose sugar. Yeah, sugar Okay. overdose. Vamos a seguir trabajando. Let's keep on working. Chao. Bye. Bye bye. See you tomorrow.